Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Una noche que prometía ser perfecta terminó convirtiéndose en el centro de todas las miradas, la fiesta de compromiso de Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, que debía sellar su amor frente a familiares y amigos. Acabó marcada por una tensión inesperada. Todo comenzó cuando, según testigos presentes, una conversación privada entre ambos se convirtió en una discusión visible para todos. Nadie esperaba ver a la pareja, siempre tan cómplice y discreta, protagonizando un momento tan cargado de emociones. Engin, no era el momento para hablar de eso, se habría escuchado decir a Tuba, visiblemente alterada, mientras intentaba mantener la calma frente a los invitados. El actor, por su parte, respondió con un tono serio: prefiero ser sincero ahora que fingir después. Estas palabras bastaron para que el ambiente se congelara. Las miradas curiosas se cruzaron, los murmullos comenzaron y las redes sociales, como era de esperar, no tardaron en reaccionar. En cuestión de minutos, la noticia del conflicto en la fiesta de compromiso se volvió tendencia. Según fuentes cercanas, la tensión habría surgido por una diferencia en los planes de boda. Tuba quería una ceremonia íntima, rodeada solo de familiares y amigos, mientras que Engin apostaba por algo más grande, con presencia de la prensa y colegas del medio. Una diferencia aparentemente menor, pero que sacó a relucir las inseguridades que ambos venían arrastrando. No quiero un espectáculo, quiero algo real, habría dicho Tuba con voz temblorosa, a lo que Engin contestó: y yo solo quiero compartir nuestra felicidad con quienes nos apoyaron desde el inicio. Mientras tanto, los invitados intentaban continuar con la celebración, pero el clima ya había cambiado. Algunas fuentes aseguran que Tuba salió unos minutos al jardín para tranquilizarse, mientras Engin permaneció en el salón, conversando con su mejor amigo. Las cámaras de algunos invitados captaron el momento en que ella regresaba, con los ojos brillantes pero con una sonrisa diplomática. Todo está bien, solo fue un malentendido, dijo al volver, intentando que la fiesta continuara. Sin embargo, las imágenes difundidas en las redes contaban otra historia. En uno de los videos se ve a Engin apartando la mirada mientras Tuba brinda con los invitados. En otro, se observa a la actriz quitándose el anillo por unos segundos, gesto que desató una ola de comentarios. Eso no es normal en una fiesta de compromiso, escribió una fan. Otro comentario decía: tal vez necesitaban un respiro, las presiones del medio son demasiadas. Lo que ocurrió después fue aún más sorprendente. A la mañana siguiente, Engin publicó una fotografía en blanco y negro en su cuenta de redes sociales, acompañada de la frase: a veces el silencio también habla. Tuba, por su parte, compartió una historia con una cita de un libro: el amor no se prueba en los días fáciles, sino en los que duelen. Estas publicaciones solo aumentaron la incertidumbre entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si el compromiso seguía en pie o si la relación había entrado en crisis. Las horas posteriores al evento fueron un torbellino de rumores y especulaciones. Algunos medios aseguraban que Tuba había pasado la noche fuera de la casa que compartía con Engin, refugiándose en el departamento de una amiga cercana. Otros, en cambio, afirmaban que la pareja había tenido una conversación privada a la mañana siguiente, intentando aclarar lo ocurrido. Lo cierto es que ninguno de los dos emitió declaraciones directas, lo que solo alimentó el misterio. Una fuente cercana al entorno de Tuba comentó: ella se sintió expuesta. No esperaba que una conversación tan íntima terminara siendo pública. Para Tuba, la privacidad es sagrada. Mientras tanto, otro allegado a Engin explicó que el actor no quiso crear un escándalo, pero sintió la necesidad de expresar lo que pensaba en ese momento. Él es honesto, no sabe fingir emociones. Pero quizás eligió el peor momento para hablar, aseguró. Esa misma tarde, varios paparazzi lograron captar a Engin saliendo del set de grabación con semblante serio. Aunque evitó hablar con la prensa, al ser preguntado si el compromiso seguía en pie, solo respondió con una breve frase: todo se aclarará con el tiempo.
Sus palabras fueron analizadas una y otra vez por los fans, que intentaban descifrar si eso significaba una pausa o un adiós definitivo. En contraste, Tuba reapareció al día siguiente en un evento benéfico. Vestida con un elegante traje blanco y una expresión serena, saludó a los fotógrafos y respondió brevemente: las relaciones también pasan por pruebas. Lo importante es enfrentarlas con amor y respeto. Esa declaración bastó para que los seguidores recuperaran la esperanza. Muchos interpretaron su actitud como un signo de madurez, una forma de calmar las aguas y proteger lo que aún quedaba entre ellos. Sin embargo, detrás de las cámaras, la situación era más compleja. Según allegados a la actriz, Tuba y Engin habrían decidido tomarse unos días separados para reflexionar. Ella se habría quedado en su casa de Emirgan, mientras él viajó a Bodrum para descansar y pensar. Durante ese tiempo, ninguno compartió publicaciones nuevas, un silencio que se sintió como un grito en las redes. Los fans, ansiosos por noticias, crearon hashtags como #Tuba Amor Real y #Vuelvan por favor, convirtiéndolos en tendencia durante 2 días seguidos. Una semana después, un periodista logró interceptar a Engin en el aeropuerto. Cuando le preguntaron si aún pensaba casarse, el actor sonrió levemente y respondió: el amor no se mide por un anillo, sino por la voluntad de seguir intentándolo. Esa frase bastó para que los fans respiraran con alivio, interpretándola como un indicio de reconciliación. Poco después, Tuba publicó una fotografía en la playa, mirando al horizonte, acompañada de un simple mensaje: el mar siempre encuentra su calma. Miles de comentarios inundaron la publicación, celebrando lo que muchos consideraron un mensaje de esperanza. Ella lo perdonó, se aman, solo fue un mal momento, escribían los seguidores emocionados. Fuentes del entorno de la pareja confirmaron que días más tarde ambos se reencontraron en una cena privada. Fue una conversación larga, sincera y con lágrimas de por medio, relató un amigo común. Se dieron cuenta de que el amor seguía intacto, solo necesitaban escucharse sin cámaras, sin público, solo ellos. Al final de la noche, según testigos, Engin tomó la mano de Tuba y le dijo en voz baja: no quiero perderte por un mal momento. Eres mi hogar. Ella respondió con una sonrisa tenue: entonces, encontremos de nuevo el camino. Así, lo que comenzó como una noche de tensión podría haberse convertido en una nueva oportunidad para ambos. Las redes sociales, que habían seguido cada paso, celebraron la posibilidad de una reconciliación. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente si la boda sigue en pie, una cosa es segura: el amor entre Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek sigue siendo uno de los más comentados y esperados por todos sus fans. Por ahora, lo que todos esperan es una señal clara de que su historia continúa. Mientras tanto, la prensa turca sigue cada paso, y los fans no dejan de especular sobre el futuro de una de las parejas más queridas de la televisión. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que el amor de Tuba y Engin podrá superar esta crisis? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para seguir todas las novedades de esta historia que nos tiene a todos en vilo.